Un saludo, mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Clasificación de suelos, elaboración de la curva granulométrica. El resultado de aprendizaje para este objeto es comprender el análisis granulométrico en suelos y conocer la sistemática para la elaboración de las curvas granulométricas necesarias para la clasificación de suelos granulares. Este objeto de aprendizaje se ha dividido en 5 partes. En primer lugar, realizaremos la definición de suelo. En segundo lugar, se comentarán los diferentes ensayos más significativos para la identificación de suelos. En tercer lugar, se describirá el análisis granulométrico y posteriormente se realizará un caso práctico de elaboración de la curva granulométrica. Finalmente, se comentarán las diferentes conclusiones obtenidas. El suelo es un material poroso constituido por partículas minerales de distinta naturaleza y tamaños, desde tamaños macroscópicos hasta tamaños coloidales. Esta distribución de diferentes tamaños determina sus propiedades. Además, la existencia de poros o intersticios posibilitan que el material contenga un grado de humedad determinado o un contenido en agua. Aquí podemos observar una representación esquemática del suelo donde se pueden ver lo que son las sand o arenas que junto a las gravas son los elementos de mayor tamaño. Los silt grind o limos que son elementos de menor tamaño y finalmente las clay o arcillas que son elementos de tamaño coloidal, es decir, que se necesita un microscopio para poder observarlos. Estos elementos, las arcillas, tienen la propiedad de poder absorber agua, por lo tanto, en función de la cantidad de agua presente en los poros, su comportamiento será uno u otro. Cuantitativamente, en función del tamaño, las partículas del suelo se dividen en gravas, que son aquellas partículas con un diámetro superior a los 2 milímetros, arenas, que son aquellas partículas que su diámetro está entre 0,07 milímetros y 2 milímetros, los limos, que son aquellas partículas que su diámetro está entre 2 micras y 0,07 milímetros, y las arcillas, que son todas aquellas con un diámetro inferior a 2 micras. La presencia o no de cada uno de estos componentes y su proporción en el total determinará diferentes propiedades de los suelos. Por ejemplo, la presencia o no de arcillas determinará si un suelo es cohesivo o presenta poca cohesión. O, por ejemplo, la presencia de limo y arcillas determinará la plasticidad de ese suelo. A continuación, se muestran los diferentes ensayos de laboratorio para determinar la proporción de cada uno de estos componentes, así como los ensayos necesarios para determinar la naturaleza química de los componentes finos del suelo. En primer lugar, se determina la distribución de tamaños, lo que se denomina el análisis granulométrico. El estudio de los tamaños nos determinará si estamos ante un suelo granular o fino, y si la cantidad existente de materiales finos determina propiedades resistentes de naturaleza química. Dentro del análisis granulométrico se realiza el análisis por tamizado, que pretende obtener la distribución de tamaños, o para aquellos tamaños por menores de 0,07 milímetros también se puede realizar el ensayo por sedimentación. Para determinar la naturaleza química, los ensayos a realizar son, por una parte, y de manera general, la determinación de la humedad en los diferentes pasos de los ensayos y la determinación de los límites de Atterberg, que son el límite líquido y el límite plástico. En este objeto de aprendizaje nos centraremos en el análisis granulométrico por tamizado. Este análisis se rige según la norma UNE 103.101.95, comienza con una muestra de suelo secado al aire o estufa, pero siempre a una temperatura menor de 60 grados, y toda la muestra se debe poder deshacer por medio de un mortero o un mazo de goma, es decir, tenemos una muestra totalmente disgregada. El ensayo determina, según una serie de tamices, la cantidad en peso de componentes para cada fracción y tamiz considerado. La muestra se hace pasar por una serie de tamices de diferentes diámetros, de mayor a menor, quedándose en cada tamiz la proporción de componentes con diámetro mayor que el paso de malla utilizado.
En cada tamiz quedará un porcentaje del peso total, al que denominamos peso retenido, R, y podremos calcular también el peso que ha pasado por cada uno de los tamices, es decir, P. En la siguiente tabla se muestran la serie de tamices utilizada por la norma UNE. En este caso, los tamices más significativos son el tamiz número 4, que es el de 5 milímetros, y el tamiz número 200, que es el de 0,08 milímetros. Estos dos tamices determinan los parámetros fundamentales del suelo. Así, la cantidad de peso que pasa por el tamiz número 200 nos determinará si un suelo es granular o un suelo fino. Y el porcentaje de peso que pasará por el tamiz número 4 nos determinará, dentro de los suelos granulares, si hay predominio de gravas o hay predominio de arenas. Con los resultados obtenidos se puede construir lo que se denomina la curva granulométrica, en la que dispondremos en el eje X los diámetros en escala logarítmica y en el eje Y el tanto por ciento de peso que ha pasado por cada uno de los tamices. A partir de la curva granulométrica se pueden definir los tamaños de tamiz que dejan pasar un determinado diámetro. En la práctica se suelen utilizar el de 10, el de 30 y el de 60. Con estos valores se pueden calcular los coeficientes de uniformidad, que es el ratio entre el de 60 y el de 10, o el coeficiente de curvatura, que es el ratio entre el de 30 al cuadrado partido por de 60 por de 10. A continuación vamos a ver un caso práctico de elaboración de curva granulométrica. Se parte de una muestra de suelo totalmente seca, es decir, no tenemos, la humedad es igual a 0, con un peso total de 250 gramos. Como vemos en la columna de la derecha, para cada una de los tamices de la serie UNE se ha calculado la masa en gramos retenida por cada uno de los tamices. Podemos calcular la masa total retenida por los tamices superiores, que en este caso será igual al peso que ha quedado retenido en cada uno de los tamices superiores, ¿vale? Así podemos ver que en el tamiz número 200, es decir, el de paso de malla de 0,08, ha quedado retenido 202,5 gramos, que respecto a los 250 significa que ha pasado por ese tamiz 47,5 gramos, es decir, 47,5 gramos de elementos finos, es decir, de limos y arcillas. Una vez calculado la masa total retenida por los tamices superiores, podemos calcular el porcentaje retenido, que es simplemente calcular el porcentaje de ese valor respecto a la masa total de la muestra. En este caso, para el tamiz de la serie UNE 20 tendremos un 7% retenido, y para el del tamiz número 200, es decir, el de paso de malla 0,08, tendremos un 81% retenido, es decir, que habrá pasado un 19%. Eso lo vemos en la columna de la derecha, en el que tenemos el tanto por ciento que pasa, ¿vale? 10 menos 7 será el 93% y 100 menos 81 el 19%. Bueno, pues con la columna del tanto por ciento que pasa y con la columna del diámetro de tamices podemos elaborar la curva granulométrica, en la que vemos en el eje X los tamices, es decir, el diámetro del paso de malla en escala logarítmica, y en el eje Y el tanto por ciento que pasa. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se ha definido el suelo como un material poroso, formado por diferentes tipos de partículas. Se ha descrito el análisis por granulometría, que permite la caracterización de la distribución de los diferentes tamaños de partículas del suelo, así como los resultados que se obtienen de este ensayo. Se ha realizado un caso práctico de elaboración de la curva granulométrica a partir de los resultados obtenidos del análisis granulométrico por tamizado. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.